La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Red de Comunicación Regional. Vamos a trasladarnos hasta Iquitos, hasta Maynas, en Loreto. Allí gentilmente atiende esta comunicación el doctor Víctor López Orihuela, reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor López Orihuela. Muy amable, buen día. ¿Cómo está usted? Cordiales saludos, a sus órdenes. Comencemos primero por lo que ha ocurrido esta semana última en Loreto, ¿no? Que ha centrado la atención a propósito, primero, de la generación de este fondo de desarrollo para comunidades que están cerca o forman parte del ámbito de influencia del lote 95, que está ubicada en la zona de Puinahua, en la provincia de Requena, ¿no? Hubo un acuerdo, 2.5% para las comunidades, pero esta semana la intervención del gobierno regional ha trastocado, ha generado todo ya un conjunto de divergencias, ¿no? Porque le da, muchos lo interpretan así, la razón a un grupo de dirigentes que están agrupados en Aidecobat, ¿no? ¿Cómo está analizando usted esta situación, doctor? Bueno, para contextualizar el problema, recordemos que Petrotal explota el lote 95, que justo está en la zona del Puinahua. Así es. En ella existe una organización, Aidecobat, que es la que representa a las comunidades indígenas de la zona, de la cuenca. Este proceso de diálogo se inició el año 2022. Si no mal recuerdo, entre marzo y abril del año 2022, se constituyó una mesa multisectorial dirigida por Presidencia del Consejo de Ministros y fueron dialogando en el transcurso del tiempo. Lamentablemente, y esto ocurre siempre con las comisiones centrales, a veces los avances son bastante lentos, ¿no? En razón de ello, ocurrieron algunos hechos, algunos sucesos que incluso comprometieron la retención de personas y de autoridades, el cual obligó y voy a decirlo en términos bastante objetivos, obligó a que el gobernador regional interviniera en el tema, y es así que con fecha 9 de junio del presente año, se llegó a una serie de acuerdos que, entre otros temas, tenía que ver con quién administraba la famosa contribución que Petrotal ha comprometido, que es del orden del 2.5. Y creo que ese es el tema medular, porque dicha acta que fue suscrita entre el gobierno regional, la municipalidad distrital de Puinahua, Aidecobat y algunas otras más, prácticamente descartaron la participación de quién es el que aporta los recursos, que en este caso es Petrotal. Obviamente dicha acta tenía que ser validada por la PCM y también por los que tienen a su cargo la administración del recurso hídrico, del recurso hidrocarburo en el país, como es Petroperú o Petróleos del Perú y Petrotal, encargada de explotar. Días antes de que se suscitara una nueva reunión, vale decir, el día 12 en específico, Petrotal, el día 10, perdón, Petrotal hizo con conocimiento público un pronunciamiento bastante duro, porque consideraban que habían sido prácticamente expulsados de la junta encargada de administrar esta contribución del 2.5. Esa posición de Petrotal, que además fue recogida por PCM, impidió que se llevara a cabo los acuerdos que asumió el gobernador regional el 9 de junio. Y producto de ello, Aidecobat anunció la paralización a partir del 1 de julio de toda la cuenca. Paralización que, entre otras cosas, implica, vamos a decir, el impedimento del transporte fluvial. Esto obligó a que inmediatamente se constituyera una nueva mesa, lamentablemente sin la participación de Petrotal,
que como reitero es la que aporta los recursos, y ante la negativa de PCM se ha iniciado un nuevo diálogo que hasta antes de ayer tenía algunos puntos críticos porque Aidecovap había amenazado con retirarse. Ya no conocemos más entre telones del tema. Lo cierto es que el día de ayer una comisión encargada de este diálogo se ha dirigido a Bretaña para hacer algunas constataciones, me imagino, algunos levantamientos de información. Lo cierto es que en estos momentos el acuerdo del gobierno con el gobierno regional que impide la participación dentro de la Junta Administradora de esa contribución del 2.5 no considera a Petrotal, y Petrotal obviamente está, según ellos, reclamando su derecho a dicha participación, habida cuenta que son los titulares de la contribución. ¿Qué Ese es consecuencia puede traer el esto, esquema en el doctor? que se está planteando el tema. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación generada, ¿no? Sí, en principio está generando una confrontación entre los representantes del pueblo, porque existe una junta que está desconociendo los acuerdos a los que arribó el gobierno regional y que representa más que a las comunidades indígenas, representa a los pobladores de Puinahua y de alrededores, y que obviamente está reclamando no solamente tener participación en la Junta Administradora, sino que también Petrotal tenga esa participación. Y obviamente ante el anuncio del paro el 1 de julio, ellos han salido a contradecir, diciendo de que una paralización de esta naturaleza lo único que hace es, primero, evitar el avituallamiento o el abastecimiento de, vamos a decir, de insumos de primera necesidad, porque como todos sabemos, ocurren algunos bloqueos en el transporte público, lo que igual impide que lleguen los insumos alimenticios fundamentalmente a estas zonas, ¿no? Ahora, lo que no deja de preocupar, doctor Víctor López Orihuela, es la forma como actúan, ¿no?, determinadas organizaciones, ¿no?, en Loreto fundamentalmente, ¿no? Presionan, atacan, retienen, secuestran a personas, secuestran, ¿no?, en este caso embarcaciones, ¿no?, y no ocurre nada. ¿Dónde está la autoridad? ¿Hemos perdido el principio de autoridad por total? Creo que lo que corresponde es, como efectivamente ante actos de fuerza que lindan ya con lo ilegal, creo que el Ministerio Público debe cumplir con su rol. La Defensoría, por su lado, debe de contribuir a que no se llegue a estos extremos. Todos reconocemos, no solo en Loreto, sino en el país, que hay temas que están pendientes en la agenda de las comunidades indígenas o nativas, producto de vamos a decir, de los efectos que ha generado la explotación del recurso hidrocarburo. Tenemos no solamente la falta de titulación de territorios, tenemos el tema de la compensación vamos a decir, por la recuperación de los efectos de esta explotación, etcétera, ¿no? No estamos de acuerdo en absoluto con las medidas extremas, pero también hay que decirlo claro, esto es parte, lamentablemente, la gran debilidad que en estos momentos PCM demuestra porque no tiene especialistas en negociación. Y lamentablemente el gobierno regional, que tampoco tiene los especialistas correspondientes, interviene más que con una solución técnica, con propuestas de orden político que no vienen al caso o por lo menos no son prioritarias. A eso se suma el hecho de que por un lado está Aidecovap, que es la que representa a las comunidades nativas, pero por otro lado existe una organización social que es la Junta Autónoma de Puinahua, que solicita que se decida quiénes van a administrar el 2.5 que Petrotal va a dar por la explotación del petróleo. En esas circunstancias creo que hay que hacer un llamado de atención de manera horizontal al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a PCM, al propio gobierno regional y, cómo no, a las partes que son actoras de este problema, a agotar todos los mecanismos de diálogo, porque en realidad los problemas que se viven y las necesidades básicas insatisfechas de todas estas poblaciones que están a lo largo de la cuenca del Puinahua son
bastante delicadas y como no solamente ocurre en esta cuenca, sino en otras cuencas de Loreto, ¿no? Dos temas para culminar con esta parte de la entrevista. La confrontación que se está generando, ¿no?, entre pobladores de distintas comunidades que forman parte muy cercanas a donde opera el lote 95 en Puinagua, en Requena, en la zona de Bretaña, y también con un sector que controla Aidecobat, por un lado. Y el otro tema, ¿no?, es el único lote que opera con regularidad en estos momentos en Loreto. Efectivamente, y eso es lo grave del tema, porque estaríamos dando malas señales. En Loreto, hay que decirlo también de manera bastante objetiva, se han suspendido las acciones de exploración. Por tanto, lo que estamos haciendo es explotar las últimas reservas que tienen un diagnóstico y obviamente ya un proceso de explotación. Después del lote 95, qué le espera a Loreto? Recordemos que Loreto, parte de su inversión tiene que ver con el canon y el sobrecanon sobre el petróleo. En la medida de que no haya exploración primero y explotación, lo único que vamos a hacer es simple y llanamente contribuir a que las grandes necesidades que se tiene en Loreto se mantengan postradas durante cuántos años, realmente no lo sabemos. Y esperemos que el gobierno o las autoridades hagan algo, por lo menos para que prime el principio de autoridad. Si ya están amenazando con una, no solamente paralización, una toma del control de esta parte, ¿no?, donde se transportan los hidrocarburos, donde llegan a la zona de operaciones. Esto es una amenaza abierta, vedada, ¿no? Y parece ser que eso ha sido recurrente en Loreto, ¿no? Hemos visto lo que ha ocurrido en la zona, usted conoce muy bien el tema, lo que ha ocurrido en el oleoducto norperuano, ¿no? Y nunca hubo una sanción, no hay hasta el momento, por lo menos que sepamos, ¿no?, que el Ministerio Público o el propio Poder Judicial se haya sancionado como debe ser de acuerdo al marco legal, ¿no? Sí, efectivamente somos un mal ejemplo en estos temas vamos a decir, de bloquear la producción petrolera. Hemos tenido varios eventos en el oleoducto, incluso hemos tenido la toma de uno del lote 8. Así es. El tema del Ministerio Público está avanzando, pero muy lentamente. Hay procesos de investigación correspondientes, pero lo que se quiere es no llegar a esos extremos y agotar todos los mecanismos de diálogo que permitan entender las dos posiciones, las necesidades de las comunidades nativas, pero también las necesidades de la población, vamos a llamarla mestiza, que está asentada en la zona, pero asimismo la necesidad de inversiones que requiere Loreto y el Perú a partir de la explotación de petróleo, que implica contribuciones como el 2.5, que para mí es el objeto de controversia de quién lo administra, ¿no? Y en eso creo que el gobierno regional debería actuar con total madurez y responsabilidad, PCM también, y sobre todo en el afán de atender el objetivo común para estas poblaciones agrupadas en Aidecomap, pero también en la Junta Autónoma de Puinagua, que está diciendo lo suyo y que obviamente representa una voz importante en este problema. Estamos dialogando desde Loreto con el doctor Víctor López Orihuela. Permítame cambiarle de tema, doctor. Usted es una persona bien informada, ¿no? Esta semana, la presidenta Dina Boluarte ha descartado llamar a elecciones anticipadas, pero ha hecho otras precisiones, ¿no? Ha dicho que el adelanto de elecciones es un caso cerrado, ¿no? Seguiremos trabajando, ha dicho, de manera responsable y de acuerdo a la Constitución hasta julio del 2026, ¿no? ¿Cómo mira este escenario ya con la posición fijada por la presidenta Dina Boluarte? Bueno, con preocupación, no tanto por el anuncio, porque aquellos que tenemos algún tipo de formación jurídica, tenemos que reconocer que lo mejor para nuestro país es mantener la democracia y dentro de la democracia respetar los cánones constitucionales. Sin embargo, la pelota está más puesta en el Poder Ejecutivo que en el propio Parlamento. El Poder Ejecutivo está fallando en muchos temas y una prueba de ello es la reciente renuncia de la ministra de Salud,
pero también tenemos objeciones con el ministro de Justicia y otros sectores más. La ineficiencia de gestión del gobierno está marcada, pero de manera contundente. Entiendo yo que la problemática política ha podido distraer los temas de gestión pública, y cuando hablo de gestión pública me refiero a los niveles de inversión pública que están muy venidos a menos. El año pasado hemos cerrado a menos de 60% de ejecución de inversiones públicas, lo cual determina que las necesidades que los pueblos tienen al interior del país sigan siendo desatendidos. Esa ineficiencia en la gestión pública, las controversias que existen respecto de determinados temas en los que no existe rapidez, porque considero que faltan equipos. Ya puse el ejemplo de que en PCM se ha debilitado mucho el tema del área de conflictos o de encargada de los diálogos en aspectos de conflictos sociales. Los niveles de conflicto están creciendo, entonces ello lleva a que no se descarte de la agenda la posibilidad de un adelanto de elecciones, pero esto más depende de cómo se vaya comportando el Poder Ejecutivo y cómo el Congreso de la República, que en la percepción ciudadana es el más ineficiente de todos los poderes, yo diría incluso de los estamentos gubernamentales, que todavía no conecta con la necesidad de lo que quiere el país. Yo apostaba a que una posibilidad para salir de este entrampamiento fuera una transición organizada con elecciones adelantadas de manera coherente, responsable, pero creo que el Congreso ha frustrado esa posibilidad, y hacerlo en estos momentos significa riesgo para todos y sobre todo para el riesgo país, que es lo que queremos cuidar, ¿no? En esa línea de análisis que usted traza, doctor López Orihuela, ¿no? O sea, mirando desde el ámbito jurídico, pero también mirando el realismo político, ¿no? El Congreso no tiene ninguna intención, ¿no?, de acelerar adelanto de intenciones, y ya la presidenta ha zanjado en este tema, ¿no? ¿Cuál puede ser el escenario en los próximos meses o en próximos 2 años, 3 años que falta de gestión de la doctora Boluarte, entendiendo que el nivel de aceptación no es el más óptimo, ¿no? Cada uno está frisando cerca del 80% de descrédito o desaprobación de parte de la población? ¿Cómo manejar esta situación complicada? No solamente por el lado de aceptación en las preferencias, sino también por el tema económico, el clima social que no es apropiado, tenemos eventos naturales, etcétera, etcétera. Como ven las cosas, yo creo que el gobierno va a ser un gobierno totalmente debilitado, pero lo peor de todo, inestable. Que existen algunas hipótesis de solución, sí, seguramente habrá muchas. Yo tengo una, creo que compartía con muchos de colegas a lo largo del país, que pensamos que el gobierno lo que necesita es un gabinete de amplia base, con participación democrática de los sectores, con personas calificadas que le den confianza al país. Hoy día el Poder Ejecutivo solo tiene un interlocutor, que es el presidente del Consejo de Ministros, y los demás ministros lo único que siguen es la pauta que plantea PCM. Necesitamos ministros que tengan personalidad propia, que conozcan su sector. Ahora mismo el problema del sector salud se torna totalmente preocupante. Hace algunos días, por temas también laborales, acudí a Piura y encontré una ciudad desolada, llena de polvo, con todas sus calles realmente destrozadas, y no se nota la presencia, no se siente la presencia del Estado. Yo conversaba con los taxistas o los mototaxistas y ellos me decían que las cosas estaban peor que antes, y eso ya es una valoración que hay que tener en cuenta. En ese sentido, creo que para poder salir de este tramo tan problemático, lo que habría que hacer, si es que no hay posibilidades del adelanto de elecciones, lo que hay que hacer es fortalecer los estamentos de gobierno, y cuando digo estamento de gobierno me refiero no solamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, sino en específico a los sectores ministeriales, a los ministerios, sobre todo los estratégicos,
que tengan que ser conducidos por personas que conozcan su sector, que tengan marcada eficiencia en la gestión que puedan desarrollar, porque de lo contrario ese 80% de desaprobación o más va a ir creciendo y va a ser imposible mantener un gobierno que no tenga siquiera algo de reconocimiento de parte de la población. Finalmente, ¿cómo analiza la reaparición de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular? Bueno, nos tiene acostumbrados a estas apariciones y desapariciones, ¿no? Entiendo que el último tramo de su ausencia se ha debido a temas de salud. Hasta antes de su aparición, yo consideraba que la bancada de Fuerza Popular estaba actuando bastante calculadora, en algunos casos racionalmente, estaba tratando de contribuir a la gobernabilidad tan inestable que tenemos en el país, pero ahora esperemos el desarrollo de las actividades políticas que haga la señora Keiko Fujimori. Lo que sí no pueden hacer, y esto es un tema que habría que también sensibilizar, es que ellos ni son la solución per se, ni tampoco son el problema per se. Digo esto porque en las últimas declaraciones del señor Aguinaga retrotrae todo el problema al gobierno de Fujimori. Y creo que esa no es una buena perspectiva en política, porque lo que estamos viviendo ahora es una etapa post pandemia, una pandemia que nunca en el país existió, por lo menos los que hoy estamos en vía no lo hemos conocido. Nos ha descubierto en nuestras debilidades y sobre todo ha descubierto a la clase política en todos sus desatinos de todas las bancadas, y que de alguna manera merece que aquellos líderes que generan corrientes de opinión o que representan una corriente de opinión en el país actúen con ponderación, actúen con humildad, que es lo que más le falta a nuestra clase política, y sobre todo buscando puntos de coincidencia más que puntos de contradicción. Eso creo que lo reclama el ciudadano de a pie. Muy bien, doctor Víctor López Orihuela, muy reconocido por esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. De igual manera. Hemos presentado la semana en RCR.